Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Agradezco el que puedan estar viendo cada uno de los estudios que estoy subiendo semana con semana. Les recuerdo que antes de iniciar, le invito para que usted se suscriba al canal YouTube Abogado Carlos Monroy. No tiene ningún costo, no tiene que hacer nada más que apretar el botón o la palabra que dice aquí abajo suscribirse. Usted aprieta suscribirse y la campanita para que de esta manera cada vez que yo suba un video, lo que va a hacer YouTube es avisarle en su aparato que se ha subido un nuevo video para que usted pueda tenerlo en el momento en que está saliendo. También quiero invitarle para que aparte de que se suscriba, que también si le gusta el video que usted va a ver o ha estado viendo en otros videos que he subido, usted le dé manita arriba, esto es el pulgar hacia arriba, para que usted también pueda manifestar que le agradó el video. De esta forma, entre más veces se ponga manita arriba, el algoritmo de YouTube va a hacer que el video o los videos que se suban se reproduzcan con mayor cantidad de veces, y esto obviamente, al ser palabra de Dios, va a ser bendición para muchos que vean los videos. También quiero avisarle que ha habido cambios en el banco en donde usted ha estado depositando. Antes se llamaba Citibanamex, ya no se llama Citibanamex. Ahora le quitan la palabra Citi y ya nada más se pone Banamex. La clave interbancaria es la misma, todo sigue igual, el número de transacción para que usted pueda hacer depósitos también es el mismo, no varía. Lo único que se quita es Citi, la palabra Citi, y queda nada más Banamex, clave interbancaria, y es la misma que siempre ha aparecido. Le aviso para que si usted ve un video anterior y todavía dice Citi, pues ya nada más no le ponga Citi, nada más póngale Banamex. Repito, Citi y Banamex se han hecho dos instituciones separadas. Ha habido una escisión, es lo que llamamos en términos legales, ha habido una escisión, o sea, se han separado una institución y otra, y de esta manera ya nada más queda Banamex. Yo le invito para que usted pues pueda hacer los depósitos de hoy en adelante a través de Banamex. También le quiero decir que agradezco a cada uno de ustedes que hayan estado viendo cada video, pero quiero también, si es posible, que lo promuevan con su amigo, con sus vecinos, con sus familiares. De esta manera podemos seguir adelante con los videos. Bien, esto es todo de mi parte. No olvide suscribirse, no olvide que ha cambiado Citibanamex por nada más Banamex, clave interbancaria, y de esta manera quedan ustedes avisados. Les agradezco, y cada uno de ustedes que ayuda con su apoyo económico, también le agradezco y le agradece Dios lo que usted hace por esta labor de llevar a cabo la palabra de Dios mediante estos estudios espirituales. Le agradezco. Bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Gracias a nuestro Padre Eterno que nos ha permitido terminar un año y empezar otro. Esperemos que en este año sigan fluyendo las bendiciones de Dios sobre cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su vida, la de su familia. Que Dios bendiga las cosas que hace y las cosas que le ha permitido tener. Bien, iniciemos nuestro estudio. Estamos en la última parte del estudio de la armadura de Dios. Y antes de dar comienzo, pongamos el estudio y nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, agradecemos las bendiciones
y el amor recibido de ti. Disponemos nuestras mentes y corazones para escuchar tu palabra y ser instruidos en tu conocimiento. Ponemos cada punto del estudio en tus manos, con la certeza de recibir la revelación de todas aquellas cosas que tú quieres que aprendamos y que sepamos de parte tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos el estudio con el fundamento bíblico del tema de hoy y lo encontramos en el libro o en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 17 y la primera parte del 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hasta ahí lo vamos a dejar. Aunque el apóstol Pablo no nos da una explicación del yelmo, ya que solo lo menciona, nosotros trataremos de establecer la relación y la función en términos espirituales, y para eso primero diremos que el yelmo es el casco utilizado por los soldados en la batalla en tiempos bíblicos. Su función es totalmente defensiva, ya que protegía la cabeza del que lo utilizaba. Así encontramos que el filisteo llamado Goliat, que enfrentó a David en su juventud, traía puesto su yelmo. Así lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. El profeta Isaías también menciona el yelmo, pero él lo hace en un sentido figurado al hacer uso de este en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Cuando el apóstol Pablo nos habla del yelmo, está haciendo un parangón. Esto es una comparación o semejanza entre el soldado y el cristiano. Y esto ya nos ha quedado claro. Ahora debemos hacernos la pregunta: ¿cuál es el beneficio del yelmo en una guerra humana y en una guerra espiritual? Es claro que en la batalla humana nos protegerá la cabeza para no quedar malheridos físicamente, pero en la batalla espiritual hay una función diferente, ya que protegerá nuestra mente, nuestros pensamientos. Me explicaré. De la mente salen los pensamientos buenos, malos. En la mente se desarrollan los temores de la vida. En la mente se maquinan los pensamientos de odio, rencor, amor, paz, armonía. También están las depresiones, las alegrías, las decepciones, etc. Por lo cual, el cristiano debe proteger su capacidad de pensamiento bajo el manto de un yelmo espiritual. En términos humanos podemos ver que hay personas que son muy balanceados en su forma de pensar y por consiguiente de actuar con cierta habilidad en la vida, lo que los hace en muchos casos llegar a buenos puertos en su vida. Esto es, que obran en su beneficio muchas cosas por pensar de esta manera. Sin embargo, en términos espirituales, no solo utilizamos lo que es la lógica, sino la guía del Espíritu de Dios. Encontramos pasajes bíblicos que demuestran que no todo lo que parece ser un beneficio salido de nuestros pensamientos debemos darlos por aceptados y actuar en ellos. Máxime si hay una advertencia de parte de Dios.
¿A quién no le gustaría tener una mente llena de ciencia y sabiduría? Entendiendo ciencia igual a conocimiento. Ya los antiguos griegos filosofaban sobre el concepto conocimiento. Así lo vemos en la expresión de Sócrates cuando en su máxima comparte: conócete a ti mismo. Ahora, el conocimiento acerca del hombre no es el mismo que el conocimiento de Dios. Es obvio que el conocimiento humano es finito. Esto es, tiene limitantes, en tanto que el conocimiento de Dios es infinito. Independientemente de que, aparte de ocuparse del conocimiento humano, también se ha de ocupar de todo aquello que tiene que ver con Él y con lo que Él hace y Él hace con y en el mundo. El conocimiento total de lo que acontece en el mundo, lo que el ser humano hace, el presente, del pasado y del futuro, no tiene límites. Así vemos en Salmos 147, versículo 5, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando Dios hizo la creación, puso en medio del huerto del Edén un árbol conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Les recuerdo que cuando hablamos de ciencia es igual a conocimiento. Y Dios le advirtió a Adán no comer del fruto de dicho árbol, pero no solo le dijo que no comiera, sino que le expuso además las consecuencias que traería si comía. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, mas de todo árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el del día que de él comieres ciertamente morirás. No piense que Dios quería tener en la ignorancia al ser humano. Tampoco piense que Dios era egoísta limitándole a Adán el conocimiento o cualquier otra cosa que muchas personas, sobre todo los agnósticos, aprovechando la ocasión, quieren hacer ver mal a Dios y le atribuyen el haber limitado a Adán el conocimiento para hacerlo un ser ignorante. Si usted se fija, Dios nunca dijo en ninguna parte de las Escrituras que no les daría el conocimiento. No es lo mismo una limitante de Dios que una negativa de dar el conocimiento. En su momento Dios revelará al ser humano y en especial a los cristianos todas las cosas en el día del Señor. ¿No ha oído en ocasiones a los adultos decirles en ocasiones a los menores de edad, no quieras correr cuando apenas estás gateando? O decirles también, todo a su debido tiempo. O también, ya quieres casarte cuando no sabes ni siquiera limpiarte la nariz. Pero Adán decidió junto con Eva comer del fruto que les era prohibido. Máxime, el diablo en forma de serpiente les incitó a desobedecer a Dios, diciéndoles mentiras y tentándolos a comer para ser igual a Dios. Así vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Versículo 5, sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando el cristiano está en guerra espiritual, el diablo quiere que usted pierda la guerra. También querrá que usted pierda la salvación y la vida eterna. Esto sería para el diablo su mayor victoria sobre un cristiano. No en vano, si usted ve lo que dice Efesios después de expresar el yelmo, dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 17, primer párrafo. Y tomad el yelmo
de la salvación. ¿De qué dijo? De la salvación. El diablo sabe que si domina las mentes y pensamientos de los hijos de Dios, habrá ganado la batalla. La mente es el punto de dominación. Si el diablo domina la mente, dominará también el corazón de los cristianos. No en vano vemos la importancia que da Dios en el Nuevo Testamento en boca de sus siervos en cuanto a heredar o no el reino de los cielos. Cuando usted vive en Dios, vive en la justicia de Él. Cuando usted cae de la gracia y de la justicia de Dios, el diablo lo lleva a ser una persona injusto o no justo por haberse rendido en sus pensamientos y hechos. Si quiere derrotarlo, Satanás sabe que a través de los pensamientos que pueda dominarlo a usted, tendrá la victoria. Él quiere derrotarlo a través de su falta de fortaleza espiritual en el área de sus pensamientos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Enseguida viene la prevención de Dios para sus hijos. Cuando él expresa en las Escrituras a través del apóstol Pablo, no erréis, o sea, no se equivoquen, no cometa el error. Por eso estoy convencido es dicho o expresado para los cristianos. Esta es una premisa de Dios. Los no cristianos no pueden heredar aquello de lo que no tienen derecho. Los no cristianos se les habla del camino de salvación. Y si aceptan a Jesús en sus corazones, entonces podrán ser herederos del reino de Dios. Los cristianos que ceden al engaño del diablo en sus pensamientos y los llevan a cabo, perderán el ser herederos del reino de Dios. ¿A qué pueden ceder en sus pensamientos? Veamos la continuación. O mejor, veamos a los Corintios desde el capítulo 9, desde el principio. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta última parte revela claramente la expresión no erréis. Dice, esto eran algunos. En otras palabras, no pierda su herencia. Ahora es nueva criatura en Dios. Ya no lo haga. No ceda a las tentaciones de sus pensamientos. No vuelva atrás. No le haga caso al diablo, ya que quiere dominar su mente y su corazón. Le contaré otra cosa que también está en la palabra de Dios. También dicho por el apóstol Pablo, al igual que lo dijo anteriormente, solo que cambió el escenario y ahora se los dice a los Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 22, 24 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se opone entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No me puede negar que esto lo dijo Pablo para los cristianos, para los que ya son cristianos, para los ya salvos, para los que llevan el yelmo de la salvación, para aquellos que ya conocen del Señor. Espero que ahora le haya quedado claro, o más claro, a qué se refiere un yelmo de la salvación. Usted que es cristiano, no amanece un buen día y cae en lo que dice Pablo del versículo 19 al 21, así nada más porque sí. Es algo que se está maquinando en sus pensamientos, es algo con lo que está luchando en su mente. Usted no quiere hacerlo. Puede que tenga días siendo tentado y luchando en el área de sus pensamientos. Le recuerdo que debemos pedir a Dios que nos quite de la mente dichos pensamientos, pero quiero resaltar que el que esté luchando con ellos en su mente no quiere decir que ya ha caído en el pecado que lo perturba. Se peca cuando los pensamientos malsanos los llevamos a las acciones. No se deje engañar por el enemigo que le dice que por tener dichos pensamientos usted ya cayó en el pecado. Esa es una mentira del diablo. Pero muchos caen en pasar de los pensamientos a las acciones. Le voy a dar la clave para no hacer realidad esos pensamientos. Espero que la practique. Es lo único que puedo darle, es lo único que puedo ofrecerle de parte de Dios, pero créame que es lo mejor. Y me atrevo a decirle en términos espirituales que es lo único para vencer todo eso. Y la llave la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, último párrafo, y 18, primer párrafo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Analicemos la primera parte que habla de la espada del Espíritu. Y después toquemos el punto de la oración. Vemos que se habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note que cuando dice Espíritu está escrito en mayúscula. Esto nos refiere que estamos ante la figura del Espíritu Santo. Por lo tanto, la espada es tan poderosa como ninguna otra espada creada por el ser humano. No hay ninguna creada por el ser humano. Es dirigida, manipulada por Dios y por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Estas son armas espirituales que todo cristiano, estando en la batalla espiritual, debe usar. No en vano las Escrituras expresan en el segundo libro de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, del 4 al 7, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
¿Cómo dijo esto último? Lo repito, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, versículo 7. Mira las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo a creer que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Por eso, usted debe de tener presente las siguientes actividades. Número 1, la lectura de la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar hará que usted tenga la victoria sobre los pensamientos negativos. Estos serán dominados por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el libro a los Hebreos nos dice acerca de los pensamientos y del corazón lo siguiente. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repito, los pensamientos y las intenciones del corazón. Las Escrituras encontramos un pasaje que refiere la lucha que tenía un hombre llamado Gedeón y el pueblo de Israel, el cual pelearía contra los medianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. Dice la Escritura que eran como las langostas. O sea, los enemigos de Israel eran como las langostas. Esto nos refiere que era un ejército multitudinario. La cantidad de sus camellos eran innumerables. Eran como la ribera del mar, como la arena en la ribera del mar. Los soldados del pueblo de Israel eran 32,000 soldados. Es clara la diferencia entre un ejército y el otro. Pero Dios no deja de sorprendernos con su estilo gracioso de enfrentar a los enemigos del pueblo de Israel, tanto así que recortó el pueblo de Israel a 300 soldados, nada más para combatir a esos multitudinarios enemigos. Pero veamos la historia bíblica como la cuentan las Escrituras. Esto lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 3 al 7. Ahora pues, Dios hablando con Gedeón, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, su mente trabajando negativismo. Llévalos a las aguas y ahí te probaré, y el que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, versículo 6, y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los libraré y entregaré a los medianitas en tus manos, y vayan todos los demás gentes, cada uno a su lugar. Así como Dios prometió a Gedeón que con 300 soldados derrotaría al enemigo, así aconteció.
Así de increíbles son las batallas de Dios. Por eso no debe de sorprendernos en que las batallas espirituales, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos deberá llevar siempre a la victoria. Porque no es con espadas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Número 2. La oración en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Créanme todos los que dicen que no pueden dejar de pecar. Créanme todos aquellos que dicen que no pueden dejar de tener malos pensamientos o pensamientos que los tienen distraídos y no los lleva a tener una vida consagrada en Dios. Cuando Jesús nos habla de que tengamos presente la oración, cuando Él estuvo aquí en la tierra, no nada más lo dijo, sino nos lo enseñó y se puso Él como el ejemplo. Él fue el ejemplo haciéndolo de cómo se debe vivir una vida en oración. La oración y la lectura son fundamentales en la vida de todo cristiano que quiere vivir en la verdad, la vida en Cristo. ¿O acaso miente Dios? Claro que no. Dios quiere cristianos extremos. Esto es, lea la palabra hasta que se canse de leerla. Y después que se canse sin descansar, siga leyendo la palabra de Dios y ore. Si es necesario, enciérrese en su habitación por horas, días, semanas o meses, hasta vencer esos pensamientos del diablo. Y me quito de hablar de Dios si su forma de hablar de Dios no cambia después de hacer esto que le digo. Ya no lea la Biblia cada vez que se tropieza en su camino solamente. Ya no ore solamente cada vez que le urge algo como si fuera un amuleto. Haga de esto un estilo de vida. Cuando Jesús estaba a punto de ser apresado para ser llevado ante las autoridades y acusarlo formalmente, nos dice la palabra de Dios que estuvo por horas en oración con su Padre Celestial. Y es algo muy significativo, es algo que debemos notar, es una enseñanza. Estaba a punto de ser entregado a sus enemigos y van a venir por él para apresarlo, para aprenderlo. Y él entonces lo último que hace antes de ser apresado es ponerse a orar. No hay otra mejor cosa que hacer cuando ven nubes oscuras que vienen contra usted, enemigos que está listo para destruirlo, nubarrones. No hay otra cosa mejor que ponerse a orar y a ponerse en comunión con el Padre para entrar en la guerra espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos ahí, entre tanto voy ahí y oro. Ahora, note lo que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Note que dijo mi alma y no mi espíritu. Jesús estaba hablando como el Jesús humano, el lado humano que hacía que el Salvador sintiera como lo pudiera sentir cualquiera persona en este mundo. Él no puede hablar por momentos difíciles a los hombres si Él no se hubiera hecho hombre también y hubiera venido aquí a la tierra para enfrentar y demostrar que viviendo en tiempo de oración y estando al pendiente de lo que su Padre le decía, iba a tener la victoria en todas las cosas como la podemos tener nosotros. Por lo que al orar al Padre le pidió, entre otras muchas cosas, que fortaleciera su lado humano, en donde estaban los pensamientos, las emociones, las decisiones humanas, etc.
Recuerde que cuando estamos hablando de dónde se generan los pensamientos, en dónde se generan los razonamientos, en dónde se generan los sentimientos, estamos hablando en el sentido de todo lo que el alma permite que el hombre pueda sentir y tener. Sigamos con el relato bíblico. En el libro de Mateo, capítulo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible de mí, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y en ese momento los halló durmiendo, por lo que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. Yo no sé por qué les dijo esto Jesús, si era lo único que estaban haciendo, durmiendo y descansando. Pero Dios era muy prudente, muy amoroso y muy cuidadoso. He aquí que ha llegado la hora, siguiendo la lectura. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en sus manos, en manos de pecadores. Versículo 46, levántense, vamos, vean, se acerca el que me entregará. Es notorio que lo último que hizo Jesús antes de ser aprendido fue fortalecerse en su espíritu para poder vencer los embates de sus enemigos, pero más que con sus enemigos era una batalla espiritual, por lo que en el tiempo que tuvo en oración se revistió de la armadura para la batalla. Por eso vemos que triunfantemente lleva en la cruz la victoria, y la victoria lo llevó a poder resucitar al tercer día. Jesús tuvo la victoria, la misma que tendremos nosotros cada vez que el enemigo venga a nosotros con una guerra espiritual. Jesús se fortaleció en la palabra de su Padre, cual espada, y oró para ser fortalecido en todas las áreas. Para terminar, les diré que las batallas suyas son las batallas de Dios, y las victorias suyas son las victorias también de Dios. Bendiciones.